Siempre fui un hombre de pocas palabras. Mi trabajo como camionero me exigía estar solo la mayor parte del tiempo, recorriendo las interminables carreteras de México, y aprendí a disfrutar de esa soledad. Nunca me importó lo que otros decían sobre las rutas peligrosas o las leyendas que corrían de boca en boca en los paraderos de camioneros. Para mí, solo eran eso, leyendas. Pero hay algo que pasa cuando has pasado suficientes años al volante, en medio de la oscuridad, con solo el ronroneo del motor como compañía. Empiezas a escuchar cosas, a ver sombras en el borde de tu visión y te preguntas si todas esas historias que alguna vez despreciaste no tienen, después de todo, algo de verdad. Yo, Héctor Díaz, creí que tenía todo bajo control. Durante más de 20 años conduje mi camión, cruzando caminos desde el norte hasta el sur del país, sin un solo accidente grave que contar. Sabía que mis compañeros solían bromear sobre las carreteras malditas o los espíritus del camino, pero yo nunca presté atención. Al final del día, eran solo cuentos para asustar a los novatos. Eso fue hasta esa noche en la carretera de La Rumorosa, una de las más peligrosas de México, donde los desfiladeros y curvas cerradas ya son suficientes para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Esa fue la noche en que aprendí que, a veces, los fantasmas de la carretera son reales. Recuerdo que era un jueves cuando recibí la llamada. Mi jefe me pidió que hiciera un viaje de última hora, una carga importante que debía entregar en Tijuana antes del amanecer. Ya era tarde, pero necesitaban a alguien confiable, y yo era conocido por cumplir con mis entregas sin importar la hora. Acepté sin pensarlo 2 veces. Aún tenía fuerzas y el pago extra no estaba mal. Sabía que el trayecto no sería fácil, pero ya había recorrido la carretera de La Rumorosa más veces de las que podía contar. Nunca tuve un problema serio, al menos no hasta esa noche. Cargué el camión en Mexicali alrededor de las 10 de la noche y para cuando salí, el cielo ya estaba completamente oscuro. La luna apenas se asomaba entre las nubes, iluminando con un brillo tenue el paisaje árido que rodea esa zona. Ajusté mi asiento, puse el GPS y encendí el motor. El rugido familiar del camión llenó mis oídos, dándome esa falsa sensación de control, de que todo estaría bien. Conforme avanzaba por la carretera, el paisaje desolado de Baja California me envolvía. Las montañas a ambos lados del camino parecían sombras gigantescas, amenazantes en la oscuridad. Al principio, todo parecía normal. Los kilómetros pasaban, la música sonaba suave en la radio y mis pensamientos vagaban en cosas triviales. Pero algo cambió cuando entré en la famosa Rumorosa. De repente, la temperatura pareció bajar y una densa niebla comenzó a cubrir el camino frente a mí. No era la primera vez que veía niebla en esa carretera, pero esta era diferente. Era espesa, casi tangible, como si algo o alguien la estuviera empujando hacia mí. Reduje la velocidad y encendí las luces altas, pero apenas ayudaban. La visibilidad era mínima y las curvas de la carretera se volvieron traicioneras. Empecé a sentir una tensión extraña en el pecho, como si algo no estuviera bien. El aire en el interior de la cabina se sentía pesado, sofocante, y un leve zumbido llenó mis oídos. Tragué saliva, tratando de sacudirme la sensación, pero no funcionó. Algo estaba mal. A lo lejos, vi una figura parada en medio de la carretera. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada, pero conforme me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una mujer. Estaba completamente quieta, de pie en medio de la carretera, como si no le importara que un camión de varias toneladas viniera hacia ella. Llevaba un vestido blanco que ondeaba ligeramente con el viento, aunque no había viento en esa noche calma.
Mi corazón empezó a latir más rápido. Mi instinto fue detenerme, pero algo en mi interior gritaba que no lo hiciera. ¿Qué estaba haciendo una mujer sola en medio de la carretera a esas horas? Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. A medida que me acercaba, mi pie se movió lentamente hacia el freno, pero no lo suficiente para detenerme por completo. La mujer no se movía, no hacía ningún gesto. Simplemente estaba allí, mirando hacia el frente como si esperara algo. Finalmente pasé a su lado y en ese momento no pude resistir la tentación de mirarla de reojo. Lo que vi me dejó helado. Su rostro estaba cubierto por su largo cabello negro, pero pude ver lo suficiente. No tenía ojos. Eran solo cuencas vacías, oscuras y profundas. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal y sin pensarlo 2 veces pisé el acelerador. El camión rugió y yo sentí que mis manos temblaban en el volante. No podía dejar de mirar el espejo retrovisor esperando ver algo o a alguien. Para mi horror, ella seguía ahí. No caminaba, no corría, pero de alguna manera estaba cada vez más cerca. Sentía su presencia detrás de mí, como si estuviera atrapada en el camión, acechándome. El sudor frío empezó a correr por mi frente y mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Qué había visto? ¿Era real o solo mi imaginación jugándome una mala pasada? Intenté concentrarme en el camino, en las curvas peligrosas, pero no podía dejar de mirar por el espejo. Cada vez que lo hacía, ella estaba más cerca. El miedo empezó a apoderarse de mí. Aceleré, pero las curvas cerradas de la carretera me impedían ir tan rápido como hubiera querido. El camión se inclinaba peligrosamente en cada vuelta y por un momento pensé que perdería el control. Pero no me importaba. Tenía que alejarme de esa cosa, de esa mujer que no era una mujer. Finalmente vi luces a lo lejos. Era un pequeño pueblo, un oasis en medio del desierto. Sentí una chispa de alivio y dirigí el camión hacia una gasolinera que se veía abandonada, pero que aún tenía algunas luces encendidas. Detuve el camión bruscamente y el motor se apagó con un gemido. Durante unos segundos me quedé sentado, respirando con dificultad, intentando calmarme. No me atreví a mirar por el retrovisor de nuevo. No quería saber si ella seguía allí. Salí del camión rápidamente y me dirigí hacia la pequeña tienda de la gasolinera. Un hombre mayor, de rostro arrugado y ojos cansados, estaba detrás del mostrador. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación cuando entré. ¿Todo bien, amigo?, preguntó, notando mi estado alterado. Intenté responder, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Finalmente, después de unos segundos de silencio incómodo, logré decir algo. Vi algo en la carretera. Una mujer estaba ahí, pero no era normal. El hombre me miró con seriedad, como si supiera exactamente de qué estaba hablando. Dejó el trapo que estaba usando para limpiar el mostrador y se acercó un poco más. «No eres el primero que la ve», dijo en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Mis ojos se abrieron de par en par. «Dicen que esa mujer es un fantasma, una aparición que busca a alguien que la lleve a casa, pero nadie que se detiene a ayudarla vive para contarlo». Mi corazón dio un vuelco al escuchar esas palabras. El hombre me contó que muchos años atrás hubo un accidente en esa misma carretera. Un camión que transportaba pasajeros se salió de la ruta en una de las curvas y cayó por un desfiladero. No hubo sobrevivientes. Desde entonces, algunos camioneros que pasan por ahí en la noche dicen haber visto a la misma mujer, siempre sola, siempre en medio de la carretera, como si buscara al próximo conductor que la llevara. No sabía qué decir. Todo esto sonaba como una historia sacada de una película de terror barata, pero no podía negar lo que había visto. No podía negar el miedo que aún me tenía atrapado. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, esperando que el hombre tuviera alguna respuesta. Él
Solo negó con la cabeza lentamente. Lo mejor que puedes hacer es seguir tu camino y no mirar atrás. Asentí, aunque el miedo seguía latente en mi pecho. Después de tomar un café y respirar hondo, regresé al camión, todavía con los nervios de punta. Me subí de nuevo al asiento del conductor y antes de arrancar, eché un último vistazo al retrovisor. Estaba vacío, la mujer había desaparecido. Arranqué el motor y continué mi camino, pero esa noche el viaje fue diferente. La carretera de la Rumorosa, con su aire pesado y niebla densa, nunca se sintió tan oscura como en ese momento. Sabía que algo había cambiado, que no sería el mismo después de lo que vi. El resto del trayecto fue una especie de neblina en mi mente. Las curvas, las luces de otros autos que pasaban de vez en cuando, todo se mezclaba en un extraño sueño lúgubre. Al llegar a mi destino, entregué la carga sin mencionar lo sucedido, pero no pude olvidar aquella noche. Las imágenes de la mujer sin ojos seguían apareciendo en mis sueños, como una sombra que me acechaba, esperando el momento adecuado para volver.